Bueno, Shabbat Shalom. Bueno, a mí me toca leer la Haftará. La Haftará se encuentra en 1 Samuel 11:14 hasta el 12:22. Luego Samuel dijo a la gente: vengan, vamos todos a Gilgal para renovar el reino. Así que todos fueron a Gilgal y en una ceremonia solemne delante del Señor proclamaron rey a Saúl. Después ofrecieron ofrenda de paz al Señor, y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel: he hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirvieron. He sido un líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. No, le contestaron ellos. Nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Sí, Él es nuestro testigo, respondieron. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, continuó Samuel. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor, mientras les recuerdo todas las grandezas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Entonces Él los entregó a Sísara, el comandante del ejército de Azor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces proclamaron al Señor nuevamente y confesaron: hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y Astoret. Pero te adoraremos a ti y solo a ti, si nos rescata de nuestros enemigos. Luego el Señor envió a Gedeón y Badán, a Jefté y a Samuel para salvarlos, y ustedes vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo de Nahash, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor, su Dios, ya era su rey. Está bien, aquí está el rey que han escogido. Ustedes les pidieron ustedes les pidieron y el Señor se los concedió. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del rey y rehúsan escucharlos, entonces su mano será dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora, quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de que tan perversos han sido al pedirle un rey al Señor. Entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día envió truenos y lluvia. Y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestra falta hemos agregado el pecado de pedir un rey. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho el mal. Pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos
despreciable, que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo, porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlos su pueblo. Amén. Bueno, hasta ahí concluye la Haftará. Para entender un poco la Haftará, primero hay que mirarla para allá. Ambas historias ocurren en momentos donde el pueblo de Israel se rebela contra el liderazgo. En la parashá de Koraj podemos ver que Koraj, Datán y Abirán arman una interna política contra Moshe y Aarón. El pueblo venía de recibir la dura noticia de vagar 40 años por el desierto, y muchos comenzaron a cuestionar el liderazgo de Moshe. Y Koraj aprovechó este momento para sembrar dudas y desafiar el liderazgo espiritual, buscando el poder para sí mismo. Y en la Haftará se esconde una angustia muy parecida. Acá es la nación entera la que se rebela. Le pide al profeta Samuel un rey de carne y hueso. No quieren un líder espiritual ni un juez. Quieren un rey con corona y espada. ¿Por qué le piden eso a Samuel? Por miedo. Porque las naciones vecinas tenían uno. Porque les da una falsa sensación de seguridad y porque piensan, nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean, como está escrito en 1 Samuel 8:20. ¿Por qué se disgustó Dios? Por la petición del pueblo. Cuando el pueblo le pidió a Samuel un rey, no le pidieron un rey que los acercara a Dios. Le pidieron un rey como todas las naciones, un rey que impusiera las leyes y el orden. Y eso le molestó tanto a Dios porque significaba que rechazaban a Dios como su rey. Y había una falta de temor hacia Dios. Después podemos encontrar que en Samuel reúne al pueblo en Gilgal, no para despedirse, ya que seguirá ejerciendo como juez y profeta, sino para renovar el reino y consolidarlo bajo el pacto de Dios. Este encuentro se divide en 3 actos claves. Podemos ver en el versículo 11-15, vemos que todo el pueblo fue a Gilgal e hicieron una ceremonia solemne delante del Señor, proclamando rey a Saúl. Y presentaron ofrenda de paz a Dios. La ofrenda significa, la ofrenda de paz que hizo el pueblo de Israel simbolizaba gratitud y comunión. Con esto, el pueblo intentaba demostrar que aunque querían un rey humano, Dios seguía siendo su rey. Pero lamentablemente esta actitud duraría muy poco. En el versículo 12 del 1 al 3, vemos que antes de retirarse, Samuel le cede el liderazgo a Saúl. Samuel desafía abiertamente al pueblo preguntándoles, aquí estoy, atestigüen contra mí delante del Eterno y delante de su ungido. ¿De quién he tomado un buey? ¿A quién he oprimido? ¿De quién he recibido un soborno que hayan hecho ignorar sus malas acciones? El pueblo le responde que nunca ha oprimido ni robado. Al demostrar su inocencia, deja claro que el deseo del pueblo de cambiar de sistema no se debía a una falla en su liderazgo, sino una falla en el corazón del pueblo. En el versículo 12 del 6 a 19 podemos ver que Samuel les recuerda la historia de fidelidad de Dios, desde la salida de Egipto hasta los jueces, y demuestra que cada crisis que ocurrió en Israel fue por idolatría de ellos, no por falta de un rey. Lo hizo para que comprendan la gravedad de haber rechazado el gobierno directo de Dios. Samuel realiza una señal milagrosa. Pide truenos y lluvia en plena época de la cosecha de trigo. Un periodo donde el clima es totalmente seco y una tormenta como esa destruiría el cultivo. Al demostrar el poder del Eterno, el pueblo entra en razón, reconoce su error y le pide a Samuel que interceda por ellos para que no murieran. La conexión más evidente entre ambos textos parece un simple detalle, pero revela la esencia de la integridad. Moshe, en la parashá, se defiende de la rebelión diciendo, no he tomado ni un solo asno de ninguno de ellos, ni he hecho daño a ninguno. Eso lo podemos encontrar en Números 16:15. Y Samuel en la Haftará desafía al pueblo diciendo, ¿de quién he tomado un buey? ¿Y de quién el asno? Ambos líderes sirvieron sin buscar el beneficio propio ni querer
tener el control. Y también podemos ver dos modelos de autoridades. El primer modelo es secular, como todas las naciones. El que pidió el pueblo por miedo, busca una figura humana que imponga orden y pelee sus batallas, restándole la importancia a la guía divina. Y el segundo es el modelo ideal, el líder que eleva. En el hebreo, la palabra líder o rey es nasi, que además significa elevar. Con esto podemos ver que la función de un líder o rey es elevar al pueblo. Uno de ellos fue Samuel. Quien se encuentra en este nivel no tiene interés en el poder, sino en acercar espiritualmente al pueblo hacia el Eterno. Y para el último, que es 1 de Samuel 12:20 al 22, la Haftará termina con un discurso de Samuel en el que no los deja de ahogarse en la culpa ni en el pánico, sino que abre la puerta a la redención. Él los tranquiliza con un mensaje de esperanza. No teman, se equivocaron, pero no se aparten del Eterno. A pesar de la caída espiritual de Israel, Dios permite que haya un rey para establecer un orden básico y civilizado, con el plan de que, a través de la historia, el pueblo madure y vuelva a anhelar el reinado de los cielos. Dios no lo abandona, no por las acciones del pueblo, sino por amor a su pueblo. Y esta partecita me llevó a recordar un versículo que está en 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La conclusión sería que al final de este texto nos mira de frente y nos deja una lección eterna. Que no seamos como Coraj, buscando derribar a otros por ego, pero tampoco seamos el pueblo que pide un rey por miedo, buscando seguridad en cosas o en personas. Seamos el que se anima a reconocer sus malas decisiones, asume sus procesos y sigue caminando con la cabeza en alto y los pies bien firmes. Recuerda que la verdadera grandeza no es ocupar el lugar de otros, sino serle fiel al llamado que Dios ya tiene para nosotros. Por último, les comparto unas preguntitas que me gustaron mucho, que yo me las hice y me gustó. ¿Valoro y florezco en el lugar donde Dios me ha puesto hoy? ¿O vivo deseando la posición o el rol de los demás? Cuando enfrento crisis o incertidumbres, ¿busco reyes terrenales, atajos, controles, aprobaciones humanas? ¿O me refugio en la soberanía invisible de Dios? ¿Mi servicio y mis acciones diarias están diseñadas para glorificar al Eterno o para ser reconocida por la gente? Está muy buena para hacérselas. Fue un placer haberlo servido y espero que haya servido de algo la Haftará. Muchas gracias.